Oh, vamos a poner exámenes. Listo. Esto es como una carrera, ¿no? Obviamente no son muchos, no podemos aprobar a todos. Así que el que sea más rápido va a levantar la mano, sí, ¿no? No reaccionar. Disfruten la experiencia y vamos a ver qué tanto realmente saben o si solamente han venido a escuchar y escuchar y escuchar sin practicar. Si no hay práctica, pues difícilmente van a poder abstraer. Hay veces que yo me olvido de algunas cosas en el lenguaje de programación, en un lenguaje de programación específico, porque dejo de practicar con ese lenguaje. Por ejemplo, yo era muy bueno en PHP y ahorita estoy comenzando a pensar de que ya no recuerdo mucho interfaces. De igual manera pasa con JavaScript. Se requiere la práctica porque uno se olvida. La mente es débil con respecto a los lenguajes de programación. Me dio chiste una vez hace mucho tiempo, en el 2013 tal vez, 2014, vino un ingeniero diciendo de que un ingeniero tenía que saber 10 lenguajes de programación. No, o sea, sí, pero no. No es que los 10 lenguajes los vas a aprender a la par. Siempre tenés que hacerte experto en uno. Ese no se tiene que olvidar. No se te tiene que olvidar nunca, porque tenés que hacerte experto en uno. Tenés que ser experto en PHP. Tenés que ser experto en JS, experto en React, experto en Angular, en algo. Pero no vas a ser experto en 10 lenguajes de programación. O al menos no todos. Uno que otro erudito siempre hay por ahí. Pero hasta ahora no he conocido ni uno. Pregunta número 1. ¿Para qué sirve el operador typeof? El que tenga la respuesta, levante la mano. Eduardo, David, Lucas, Chucky. El operador tie-off sirve para, digamos, mostrar de qué tipo es la variable, por así decirlo. Si es de tipo numérico. Hable o le paso a booleano. otros la palabra. ¿Se escucha? Estoy hablando. Sí, se escucha, compañero. Sí, De nuevo, pregunta número 1, pero no la quiten la mano, pues, porque si no, ya no sé a quién darle la palabra. Eduardo, hable. ¿Para qué sirve el operador typeof? Estoy hablando, ingeniero. No sé si se No la escucha. escucho, joven. ¿Verdad? Sí, se escucha, Eduardo. Se escucha. A ver, hable ahora otra vez. Hola. ¿Se ahora escucha? Sí. Ya, Ahora ya, sí. la escucho. Ya. Como estaba diciendo, el operador tie-off sirve para, digamos, mostrar el tipo de datos que es la variable, por así decirlo. Si es de tipo numérico o tipo booleano. Se lo ocupa normalmente con el console log. Ya, ¿cuál era el otro que levantó la mano?
Paul Rodrigo Guasase. A ver, ¿para qué sirve el operador typeof? Sí, el typeof es para saber qué tipo de variable, para saber si es objeto, string o cadena o numérico, para eso. Ya, me quedo con el de Eduardo. Me quedo con el de Eduardo. ¿Alguien más quisiera añadir algo sobre el typeof? Bruno Daniel González Gutiérrez. Sí, que en realidad retorna, o sea, nos permite ver dentro de la consola el tipo de dato o el tipo de dato o variable que estamos utilizando, y con eso lo podemos retornar. O sea, con el console log le ponemos typeof y está la variable que le declaramos antes. Un poquito más técnico, pero me sigue gustando más la explicación de Eduardo. Pregunta número 2. Esta pregunta necesito que la copien. A ver, un ratito. Nivel básico, dice aquí. Esto no se ve nivel básico. Nivel básico, dice aquí. A ver, vamos a revisar un ratito. Subió de golpe el nivel en el nivel básico. Espera un ratito, tal vez me estoy confundiendo de examen. Ya, creo que este está mejor. Pregunta número 2. Y se los voy a poner aquí, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre colocar igual, triple igual y doble igual? Bruno Daniel González Gutiérrez, luego Paul Rodrigo Guasase. Fuerte y claro, por favor. El triple igual sirve para detectar el tipo y también la igualación del valor. Es decir, si una variable con otra variable igual a su tipo y también vale igual a ese tipo, o sea, la variable que declaramos, entonces va a dar true, es decir, verdadera. Y el igual con solo dos iguales va a detectar solo el valor, no el tipo. Y el igual es para ya declarar una variable que ponerle valor a esa variable. Ya, más o menos. Buena energía, pero falta algo, falta técnica. Paul. El triple igual es para comparar lo que contiene esa variable y qué tipo de variable es también. Compara ambos. Es una comparación completa. El doble igual solamente compara lo que contiene esa variable. Solo eso. Y la que viene solita asigna un valor, es para asignar valor a una variable. Bueno, dijiste una de las palabras técnicas, asignar. Está bien. ¿Alguien más quiere participar? Tal vez. Faltaron 2 palabras técnicas. Joaquín Rodrigo Aguilar Cipe. Sí, el primer igual es para asignar, digamos, a una variable un valor. El segundo igual es para hacer una igualdad
y lo que son los tres iguales es para verificar si un valor es estrictamente igual a otro valor. Estrictamente igual. Me gustó eso. Fue lo único. Muy bien. Sigamos. Este está difícil, pero es básico. Les advierto. Quiero que me digan para qué sirve el método split y el método trim. ¿Y de qué tipo de métodos son? ¿Cuándo se utiliza? Eduardo, David, Lucas, Choque. Los dos métodos son para manejar cadenas. Vamos a empezar con el trim. El trim es para, digamos, de una cadena sacar los espacios, el inicial y el final. Y lo que sería el split es para de la cadena dividirlo en caracteres, por así decirlo. Me quedó corto el split. El split es un poquito más complejo. ¿Alguien más quiere participar? Bruno Daniel González Gutiérrez. Sí, el split en sí sirve para cuando se tiene que separar los espacios, es decir, lo quita los espacios y por alguna coma o guiones. Y el método trim sirve cuando tenemos que recibir un texto de un usuario o puede ser de un archivo y queremos limpiar esos espacios innecesarios que hay. Y es de tipo string. Más o menos, no lo sé, Rick. Algo faltó en el split, algo muy importante. Y ninguno de los dos lo dijo. ¿Qué devuelve el split? Lo podría mencionar, creo que A me ver. olvidé eso del split. Es que recibe como un parámetro o un argumento, digamos, que el cual va a ser, digamos, separar los caracteres. Si le ponemos ya sea coma o comillas, ¿no? Con eso lo va a separar. Ya, ¿y qué devuelve? ¿Cómo? ¿Qué devuelve? Devuelve la cadena separada, digamos, una nueva La raíz. cadena separada. Tiene que haber un antecedente de que si dicen cosas que no son, tiene que haber castigo, lo siento. Joaquín Rodrigo Aguilar Cipe. El split ingeniero divide una cadena en subcadenas y lo devuelve a un array. Devuelve un array. Y el trim es para eliminar espacios. Sencillo. Más o menos. Vayan abriendo su Visual Studio Code los que puedan. ¿En serio esto es nivel básico? Ay, señor. Ya. Vamos a hacer unas 5 preguntitas teóricas nomás. ¿Cuál es la diferencia entre let, var y cons? Uno más que levante la mano. Ya. Eduardo David primero, luego Joaquín Rodrigo y después David Jesús. Está bien. Vamos a empezar por el var, ¿no? El var sería para, digamos, es global. Puede ser, digamos, si lo declaramos dentro de una función, también podríamos utilizarlo afuera, digamos. Eso sería el var. El let sería básicamente, se puede cambiar, digamos, sus valores de la variable, pero esto es más, por así decirlo,
más local, no puede ser global, digamos. Si lo declaramos dentro de una función, solo adentro va a funcionar, digamos. No va a poder funcionar afuera, o mejor dicho, no se va a poder utilizar, digamos. Y el const no se puede, por así decirlo, mutar su valor, o sea, no se lo puede cambiar, ya que es una constante. Una vez asignado el valor, no se lo puede cambiar. A comparación del LED, el LED sí se puede cambiar su valor. El que sigue. Bueno, el var es de tipo global, es una variable que, de tipo global, ¿no? Y el let es más que todo un tipo de variable que puede ir cambiando constantemente de valor. Y el const es un tipo de variable que no puede cambiar, no se puede modificar, pero sí puede ser usado afuera de, más que todo de funciones. Las 3 veces te equivocaste. Ni var, ni let, ni const es un tipo de variable. No son tipos de variables, var, let y const. Es como si tengas novia y le digas que es tu mamá o tu tía. No, es un error muy feo. Var, let y const son palabras reservadas. Palabras reservadas para declarar o inicializar variables. No es que sean variables, tampoco son tipos de variables. Son palabras reservadas de JavaScript que te permiten inicializar o declarar variables. Y dependiendo de cuál utilizas, va a funcionar de una manera esa variable. Así que no puedo poner nota por eso. El que sigue, David. Buen día, ingeniero. Var, let y const son, como usted dijo, palabras reservadas que están en el lenguaje de JavaScript, y cada de esas palabras reservadas se pueden asignar variables. La palabra reservada var no es recomendable usarlo, ya que se declara de manera global. En cambio, para ya usar scripts o funciones, sí se puede usar la palabra const, que significa que va a ser una constante, que no puede ser cambiado, no puede ser mutable. Asimismo, let sí puede ser mutable, puede cambiar en el transcurso de la función o ya sea declarado en algún script. Sí, me gustó un poquito más. José Armando Andia Céspedes. Como usted ya mencionó, ingeniero, como son palabras reservadas, no se pueden usar como variable. Var se usa mayormente para declarar variables, que es la forma antigua que se usa en JavaScript. Let son variables que se pueden cambiar de valor, y const son para declarar constantes, pero no se pueden cambiar los valores. Pregunta 5. Pregunta 5. ¿Qué es un objeto? Uno más. Primero Eduardo David Lucas, luego Paul Rodrigo Guasase y luego Nicole Verastain. Un objeto sería un conjunto de atributos y métodos. ¿Y qué son atributos y métodos? ¿Cuál es la diferencia entre atributos y métodos? Del objeto, los atributos serían como su característica, ¿no?, que tiene el objeto, y los métodos serían las acciones o cosas que puede realizar el objeto, por así decirlo. Los atributos serían sus características y los métodos serían sus acciones o cosas que puede realizar. Paul Rodrigo.
Un objeto, como decía el compañero, es como una copia de una clase con la que se puede trabajar. A través de ese objeto se puede acceder a los métodos o acciones que tiene esa clase. Esa clase también contiene atributos y que son las características solo de esa clase. Y pues esas ¿Clase? características ¿Por qué está pues hablando de tienen... clases si no hemos hablado de clases todavía? Eso es el próximo tema. Viene del futuro usted. ¿Qué es una Sí, clase? pero va relacionada. Es un Ya. conjunto de acciones y esa clase pues y tiene características o pues, ¿cómo les llamo? Ya. Es, Nicole. sí. Buenos días, Ángel. Un objeto es un conjunto de datos de propiedades y métodos. Eduardo dijo atributos y métodos. Y usted dice propiedades y métodos. ¿Es atributos o propiedades? ¿Cuál es la diferencia entre atributos y propiedades? Decídanse. ¿O no hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre atributos y propiedades? Nicole, ¿qué fue? ¿Se desmayó? Solo trato de entender. Cristiano Ferrufino. Buenos días, Inge. Buen día. ¿Qué es un objeto? Un objeto, a lo que yo tengo entendido, es una colección de datos donde tienen propiedades, donde también se pueden agrupar la información, ¿no? La información relacionada que uno quiere que muestre en la clase. La información que uno quiere que muestre en la clase. Uy. Primero todo estaba muy general, pero eso último estuvo muy, muy mal. Así que voy a fingir que no lo escuché. Juan Pablo Rivera Tomicha. Sí, ingeniero. ¿Qué es un objeto? Y si puede decirme la diferencia entre atributo y propiedad. ¿Qué es un objeto? Bueno, el objeto es como es una unidad que se usa en la programación. Siga durmiendo nomás, Juan Pablo. José Armando Andia Céspedes. Sí, ingeniero. ¿Qué es un objeto? Y si puede, la diferencia entre atributo y propiedad. Ay, perdón. Como mis compañeros mencionaron, un objeto es una colección de datos relacionados que son agrupados bajo un nombre. Como ya mencionaron que tienen atributos y métodos, los atributos serían algo propio del objeto y los métodos serían algo que va a hacer el objeto o que puede hacer. De nuevo, eso último, de nuevo. Los atributos es algo propio del objeto y los métodos es algo que va a hacer o puede hacer del objeto. Ah, ya, claro, eso sin duda es, ¿no? La diferencia, o sea, lo que queríamos saber era la diferencia entre atributo y propiedad. Eso queríamos saber. Por aquí teníamos un objeto, creo. ¿Este era un objeto o no era un objeto? Son lo mismo, pero con una pequeñita variación de diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pero ambos se refieren a bueno, definen un objeto. Ambos Definen un objeto. Ambos definen un objeto. Ya. Yo les explico por qué no pueden hacer la diferencia entre atributo y propiedad. Porque los atributos pertenecen a una clase y nosotros no hemos avanzado una clase. En cambio, las propiedades o los properties pertenecen al objeto mismo. Una clase tiene atributos y métodos.
Y los objetos tienen propiedades y métodos. Efectivamente, atributo y propiedad son la misma, solamente que el contexto es diferente. Una clase es como el molde y el objeto es el resultado de ese molde, pero no es tan sencillo así. A veces la clase se puede comportar como un objeto. Y eso es lo bonito de la programación, de que uno intenta agarrar el código y emularlo a la vida real como si eso se pudiera hacer al 100% y no se puede. A veces nosotros utilizamos los moldes de manera estática, se le llama, pero ya, muy avanzado ya es eso. Sigamos, vamos a poner nota. Me gustó como habló Eduardo. Paul, bueno, dijo cosas incoherentes, pero participó. ¿Cuál fue el tercero que habló? Nicole Verastain. Sí, lo dijo bien, solamente que después quedó muda. Y alguien más habló. ¿Quién habló? José Armando Andía, Inge. José Armando Andía, sí. Sigamos. ¿Qué es una función flecha y cómo se diferencia de una función tradicional? Espera un ratito, voy a bajar todas las manos. ¿Qué es una función flecha y cómo se diferencia de una función tradicional? Primero Paul Rodrigo, luego Eduardo David Lucas y falta una persona. José Armando Andía. Comencemos. La función flecha se caracteriza por no tener nombre. Simplemente se comienza con pues, los paréntesis directamente sin un nombre, sin tener un nombre. Creo que esa sería la diferencia con una función tradicional que sí contiene pues el nombrecito de esa función y el nombre de esa función. Pero en este caso simplemente se comienza de una nueva. Eso sí. El nombrecito de esa función, al igual que var, let y cons, fíjense cómo se colocan del mismo color. Esto tiene un nombre, son palabras reservadas. No se llama el nombrecito ese, pero ya, nada mal. 6. Eduardo. Bueno, para empezar, la función flecha sería como la forma más moderna que tiene JavaScript, ¿no? De declarar, digamos, por así decirlo, la función, ya que es más legible y comprensible. La diferencia que yo veo de la función flecha con la función pues, tradicional es que la función flecha se lo utiliza normalmente para dentro de lo que es una variable, por así decirlo. Se pone la variable y se le asigna, por así decirlo, la función flecha que tiene como su paréntesis, ¿no? Puede recibir ahí sus parámetros. Y dentro de esa función, pues puede tener un procedimiento, o sea, se puede utilizar las llaves, ¿no? Para hacerle como tipo un código un poquito más complejo o simplemente una sola línea. Y a diferencia de la función tradicional, se podría decir que la función flecha es más comprensible porque es una función declarativa. Eso sería mi respuesta. Ya. José Armando, creo. Eduardo, soy yo. Sí, yo sé que es Eduardo. El que sigue, José Armando. La diferencia es que la función tradicional tiene su propio contexto y a la vez es independiente. Y la función flecha hereda el contexto, pero también es independiente. En resumen, la flecha es la función que presta su identidad. De nuevo, Armando, de nuevo, repetime eso, por favor. La función tradicional tiene su propio contexto. La función tradicional tiene su propio contexto, sí. El dis.
el this. This, ya, y la función flecha es la que hereda el contexto. Es la que hereda el contexto. ¿Y qué quieres decir con heredar? Hereda. Una palabra muy fuerte en programación. Hereda el contexto del padre, o sea, es como la clase padre y la clase hija. Algo así, se lleva en base. No. Lo siento, pero no. Te lo agradezco, pero no. No es que herede, sino que la función flecha apunta al objeto padre de JavaScript, que el objeto padre se llama Windows, que no lo hemos avanzado, lo vamos a avanzar en la próxima clase. O document, creo que es, no me acuerdo si es Windows o document. Creo que es document. No interesa cuál sea. El punto es de que en realidad lo que hace la función flecha es perder el contexto del objeto. Eso es lo que hace. No lo hereda, lo pierde en realidad. Pero claro, entiendo que es algo muy, muy técnico y es un poco difícil de entender ahorita. No pasa nada. Pueden no saber eso y no va a pasar nada. No hay más teorías. A ver, un poquito de clean code para terminar. ¿Dónde está el cuestionario 1 aquí? ¿Dónde está el cuestionario 1 acá? A ver, a lo que me acuerdo que les enseñé de Clean Code. ¿Cómo deben ser los nombres al nombrar una variable o una función? ¿Cómo deben ser? ¿Se entiende la pregunta o tal vez necesito... o muy general? Creo que muy general, ¿no? Vamos a cambiarla. Ya. ¿Cómo debe ser el nombrado de las variables de tipo array? ¿Se entiende mejor? Voy a bajar todas las manos y de nuevo. ¿Cómo debe ser el nombrado de las variables de tipo array? Falta uno. El nombrado. Ya, dale, Eduardo, y después David, y después Charlie Job. Bueno, el nombrado debe ser, para empezar, plural, tiene que ser, ¿por qué, digamos? Porque normalmente un array contiene muchos valores, por así decirlo. Entonces, para empezar, el nombrado tiene que ser plural, pero ¿acerca de qué, digamos? Tendría que ser acerca de lo que contiene en sí el array, digamos. Si se tiene, digamos, frutas, por así decirlo, entonces lo que sería el nombrado tiene que ser esa misma palabra, pero en plural, digamos. Tiene que destacar eso. Y mucho mejor si comienza, por ejemplo, si es una lista de frutas, o por así decirlo, si entre más tenga ese contexto, sería mucho mejor, por así decirlo. Esa sería mi respuesta. David. Buen día, ingeniero. En primer lugar, tendría que ser camel case, que empiece con minúscula y, como dice el compañero, tiene que ser declarativa y entendible. Declarativa y entendible. Charlie. Eso es nuevo, ¿no? Buen día, ingeniero. Así como dijo mi compañero, la variable del array tiene que ser declarada y entendible, por así decirlo, y que generalice de forma plural lo que va a llevar. Es decir, si está guardando lo que son los nombres, no
nombres o algunos productos tienen que ser mayormente en plural y que no sea singular, por así decirlo, no solo abreviarlo o pro, aunque a veces se puede llegar a entender, pero no es lo más óptimo, por así decirlo, para ético, para que otros lleguen a entender el código. Ya. ¿Cómo deben ser el nombrado de los booleanos? El nombrado de los booleanos. ¿Saben qué es booleanos? Eduardo, David, Paul y Marvin. Ya, Marvin. Siempre se queda de cuarto. Bueno, empiezo. Sí. Cuando yo he leído el libro, ¿no? Lo que nos recomendaba para el nombrado de los booleanos sería utilizar estas tres palabras, digamos, que son el is, el can y el as. Estas palabras, ¿qué significan? El is sería como es, el can sería puede y el has significa si tiene, digamos. Un ejemplo que le podría dar sería, digamos, es marido, por así decirlo. Y dependiendo de esto, esa, por así decirlo, esa variable booleana puede ser true o puede ser false. Eso sería mi respuesta. David. Ingeniero, como dijo el compañero, pero le argumentaría que tiene que ser en forma de pregunta, ¿no? Puede decir, ¿es esto? O está casado, o ha salido, pero mayormente tiene la preferencia de que sea en inglés. Las variables. Paul. Al inicio estas variables se llevan esta palabrita que indique si va a ser verdadero o falso. Como va a llevar esta palabra al inicio, siempre tiene que ir en camel case. Solo eso. Marvin, por favor. Bueno, ingeniero, bueno, en Java es una convención verbal, ¿no? Para booleano, ¿no? Tiene que empezar como una condición, por ejemplo, is, estado actual, has, si posee algo, can, si algo puede o tiene permiso, should, si algo debe suceder, y el was, estado pasado o histórico, ¿no? Tiene que ir como un verbo. David creo que era el otro. Paul era el otro. Ya, Marvin. Más o menos. ¿Qué dice Clean Code respecto a las funciones? ¿Qué dice Clean Code respecto a las funciones? Eduardo, Marvin, José Armando, Andy y Paul Rodrigo. Todo lo que puedan, porque hemos hablado harto de eso. Bueno, voy a empezar. Yo he visto tres cosas, digamos, que ha mencionado el Clean Code sobre acerca de las funciones. Para empezar, digamos, el nombre de la función tiene que indicar lo que está haciendo, por así decirlo, ¿no? Tiene que indicar, ser así como que comprensible, digamos. Lo que está haciendo, así se tiene que nombrar. Ahora, acerca de los parámetros, simplemente máximo tiene que tener 3 parámetros. Eso he visto que decía también, porque no puede tener más de 3 parámetros, porque ya no sería, por así decirlo, código limpio, ¿no? Como ahí dice. Y lo último que he visto acerca de las funciones es que por así decirlo, su lógica no tiene que superar más de 15 a 20 líneas de código. O bien tiene que ser menos de eso. Eso sería como su máximo. 15 o si no, en casos excepcionales, 20. Digamos.
Esas son las tres cosas que yo he podido ver. Esa sería mi respuesta. El que sigue. Ingeniero, bueno, el clean debe ser, tiene que ser una función limpia, legible y mantenible. Quiere decir eso, las funciones deben ser tan pequeñas que puedan verse en la pantalla, y cada función debe ser una sola cosa y hacerla bien, porque si lo hacemos larga, quiere decir mucha responsabilidad. Y aparte tiene que ser pequeñas y más descriptivas, con nombres descriptivos, ¿no? Eso es lo que yo más le entendí yo al Clean Code, como era muy largo. El que sigue. Yo entendí que deben representar acciones y que deben usarse verbos que representan una acción seguida de un sustantivo. Seguida de un sustantivo. No dice eso. Pero empezaste bien y terminaste mal. Pero bueno, es que después Algo así, del vale, verbo lo que leí. no sería un verbo, no sería un nombre, ¿no? Sino sería un complemento. Realizar, enviar correo. Ya. ¿Quién más era? ¿Había uno más? Aquí, Inge, Paul. A ver. Pues las funciones tienen que ser nombradas, que sea como cualquier otra función clara, su nombre cortito y que describa lo que está haciendo esa función. Que cuando pues otro programador venga y tiene que saber con el nombre de la función, pues qué es lo que hace eso. Igual como decía el compañero, tiene que tener, según Clean Code, pues, entre 20 líneas de código para abajo. A no ser, esta no es algo estricto que tiene que ser 20 sí o sí. Hay casos en los que pues se necesitan más líneas de código porque es parte de la misma lógica, así que se va a tener que pasar un poquito y así que no es algo estricto. Eso sería otro. Y pues estas funciones tienen que poder reutilizarse ya sea en otros componentes o en otros métodos. Tienen que ser reutilizables las funciones y fácil de mantener. Que tenga también una sola responsabilidad. Tiene que ser una sola cosa. Ya, eso último te aumento punto. Última. Última y regalada. Y terminamos el sector teórico. ¿Qué dice Clean Code respecto a los comentarios? Eduardo, Marvin y luego Paul. Tu micrófono está silenciado, Eduardo. Sí. Comienzo sería que no se deberían usar los comentarios, o al menos deberíamos evitar usarlos, porque en caso que lo estemos utilizando, eso quiere decir que nuestro código no es lo suficientemente comprensible para el usuario o para el otro programador, digamos. Por ese motivo, se debería evitar usar los comentarios. El que sigue. Los comentarios son un mal necesario. Como dice el compañero, si tienes mucho comentario o ocupamos comentarios, quiere decir que nuestro código no está lo suficientemente claro. Prácticamente eso es lo que dice Clean Code sobre los comentarios, ¿no? Porque quiere decir que no ocupemos mucho los comentarios, porque si no nuestro código no está legible o no está entendible. El que sigue. Normalmente se utilizan comentarios cuando pues la función que escribió o el método que escribió el compañero pues no
no está muy clara o no se le entiende. Y pues sí, usó comentarios pues porque, según Clean Code, porque no hizo bien su trabajo el otro programador. Así que eso sería. No lo sé, Rick. No lo sé. Ya. Dos cositas antes de pasar a la práctica. Vamos a tener un pequeño break sí, para que respiren un poco. Se dice Clean Code. Es una palabra o una frase o una expresión o un nombre en inglés que significa código limpio. Clean Code. Y dos, hay algo que no me gustó que dijo Paul, que es muy cierto, pero lo orientó a lo malo. El Clean Code no son reglas, son guías. O sea, no está escrito en piedra. Pero eso no quiere decir que no las sigamos, porque el hecho de no seguirlas provoca código espagueti. Mientras más hagamos caso a Clean Code, más organización vamos a tener en nuestro código y a futuro se va a ver los resultados. No sé si me explico. Hay algo que pasa cuando llegas a una parte del proyecto en el que por el hecho de siempre utilizar Clean Code, vos mismo tenés tus propias reglas. O sea, vos ya sabés de que no podés tener más de 3 argumentos o de 3 parámetros en una función y solito comenzás a refactorizar. Ves una función que tiene 25 líneas y solito la dividís en 2 porque te das cuenta de que tiene 2 responsabilidades. Y te acordás del principio de responsabilidad única y lo vas separando y lo vas separando, lo vas separando. Me haya gustado que hayan dicho de que la mínima cantidad de líneas en una función es 5, tal vez. A veces es menos en realidad. Puede ser de 3, ¿ya? No lo han hecho tan mal. Tomémonos un respiro de 10 minutos. A las 9:20 comenzamos la parte práctica. Preparen el Visual Studio Code. Y los que no han participado todavía pueden participar, porque esto apenas es el 20% del examen. Ya, 9:20, por favor. Oh. Joaquín, ¿será que puede leer, por favor, el enunciado? Sí, ingeniero. Imagina que recibes una cadena de texto que representa datos de contacto en el siguiente formato. Tu tarea
es escribir una función llamada analizar datos contacto, que tome esta cadena de texto como entrada y devuelva un objeto que represente la información de contacto de la siguiente manera. Asegúrate de utilizar todos los métodos para strings como split, trim y manejar adecuadamente los espacios en blanco alrededor de los valores. Se revisará el tipo de datos de cada valor. ¿Hay alguna pregunta respecto al enunciado? Bueno, tienen 15 minutos. Son elegidos por el código, se habrán dado cuenta de que este enunciado es muy similar al otro enunciado. Lo que cambia es el objetivo, el modelo de negocio se le dice. Pero la estructura es la misma. 15 minutos a partir de ahorita. Escribe una función llamada average, toma un array como parámetro y retorna. Average significa promedio en inglés. Por eso es que les están pidiendo que se llame así. Toma un array como parámetro, dice. Eso quiere decir que en una función llamada average, ustedes van a tener un array acá, que podemos llamarle conjunto si quieren. Y este va a ser de tipo array y va a entrar a la función. Claro que previamente dice que conjunto va a ser un array. Dentro hay que comprobar si todos los elementos de la matriz, o sea, del array, no me gusta que le llamen matriz, no es lo correcto, son tipo número. Aquí hay que hacer una comprobación si todos son números. Y si no, hay que devolver un valor. El array que usaremos debe generarse con números aleatorios. Eso quiere decir que hay que hacer algo aquí, tal vez otra función, que genere números aleatorios y los introduzca dentro del array. Y debe tener por lo menos 50, o sea, por lo menos 51, ¿no? Porque tiene que tener más de 50, dice. Mínimamente 51 elementos aleatorios dentro del conjunto. Una vez esté el array generado, entramos, comprobamos y sacamos el promedio de todos los números. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas? ¿Lo borro esto o le sirve de guía? Sirve, ingeniero, sirve de guía. Ingeniero, entonces, por ejemplo, en el array le podemos poner generar array aleatorio 60 directamente o tiene que ser en automático. Porque dice más de 50. Podemos agarrar un array, digamos, decir un array aleatorio en 60, digamos, porque dice más de 50, ¿no? Sí. Dice, el array que usaremos debe generarse con números aleatorios.
Eso quiere decir que ninguno de ustedes debe tener el mismo array. En ningún caso. ¿Ya? Y debe tener, esto si quieren lo pueden hacer, pueden crear una función, ¿no? Sí, pueden crear una función que se llame generar array aleatorio, ¿puede ser? Array. Y aquí ustedes le pueden colocar un parámetro que sería 1100. Entonces aquí ya ustedes deciden de qué tamaño va a ser su array. Si lo quieren de 51, si lo quieren de 60, si lo quieren de 100. Y esto va a retornar el array ya lleno, ¿no? Y ese array lo introducen al llamar la función average y recién hacen lo que dice acá. Porque en realidad el objetivo del enunciado es obtener el promedio de todos los elementos de ese array. El generar el array aleatorio es secundario. ¿Más dudas? Sería aquí random array, ¿no? Bueno, ¿cuánto será? Pues 5 minutos es suficiente, ¿no? O los mismos 15. Hasta las y 25. No, 15, dije 15. Bruno Daniel, ¿será que podemos leer el enunciado, por favor? Sí. Imagina que trabajas con datos de películas en un array con el siguiente formato. Const películas, Titanic, 1997, drama, Matriz, 1999, ciencia ficción, Forrest Gump, 1994, drama. Escribe una función llamada analizar películas que tome este array como entrada y devuelva un nuevo array de objetos que representa la información de cada película de la siguiente manera. Entre comillas, JavaScript, título, Titanic, año 1997, género drama, título, The Matrix, año 1999, género ciencia ficción, título, Forrest Gump, año 1994, género drama. Asegúrate de utilizar los métodos de array y string según sea necesario. Se revisará el tipo de dato de cada valor. Ya, listo. Si tienen alguna duda, pregunten ahorita. Y si no, 15 minutos para hacerlo. Que ver con reconstrucción de los datos y representación ordenando de alguna manera. En los primeros dos nos dan cadena de caracteres y nosotros lo convertimos a un objeto, ¿no ves? En este caso, allá no hay una cadena de caracteres, hay un array. Es un array que tiene toda la información metido dentro de una cadena de caracteres. Hasta donde yo veo, es una cadena de caracteres, sí. Sí, son cadenas de caracteres, pero están dentro de un array. Como la materia se llama reingeniería, en realidad todo debería ser objeto. Pero de vez en cuando nos topamos con tecnologías o con empresas o con usuarios o con programadores que no hicieron eso, ¿no? Entonces guardan la información de otra manera. ¿Qué es lo que estoy intentando enseñarles al mismo tiempo que hacemos el examen? De que todo tiene que ir a un objeto, porque es lo correcto. ¿Ya? El objeto es
la unidad básica compleja para poder transportar información. Y después vamos a hablar de los JSON ya en la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este enunciado? Tenemos un array donde cada elemento son cadenas de caracteres y nuestra intención es ordenar los datos que hay dentro de ese array en un array de objetos. Eso es lo que ustedes ven entre la línea 61 y 65. Fíjense que no deja de ser un array porque están los corchetes. Entre el 61 y el 65 está el corchete. Y entre el 53 y el 57 están los datos de entrada. ¿Qué es lo que varía? Fíjense la línea 54, 55 y 56. Son cadenas de caracteres. ¿Y qué es lo que vamos a convertir? ¿Cuál es nuestra intención de convertir entre la línea 62, 63 y 64? Que cada elemento del array no sea una cadena de caracteres, sino sea un objeto. Porque están con llaves, ¿no ves? Entre la 62, la 63 y la 64. Y cada objeto va a tener una propiedad. ¿Cuál es de esto vamos a hablar la próxima semana? ¿Cuál es la característica de un array de objetos? Que dentro del array los objetos son iguales, tienen los mismos atributos, los mismos métodos, las mismas propiedades. Es por eso que ven título repitiéndose, año repitiéndose, género repitiéndose. En resumen, el objetivo de este enunciado es transformar la información que está en el array películas a un array de objetos para que su representación sea más ordenada. No sé si se entendió o lo hice muy largo. Sí, ingeniero, está bien. Ok. Escribe un programa que diga el número de días en un mes. Ahora considera un año bisiesto. ¿Se entiende la pregunta o tienen alguna duda? La pregunta más fácil de todo el examen. Sí, se entiende. Nosotros introducimos un mes y tiene que decirnos cuántos días tiene. Nada más. No importa qué mes. Si ponemos mes 1, enero, 31 días. Mes 2, febrero, 28 o 29 días. Depende del año bisiesto, ¿no? Por eso dice considere año bisiesto. Ponemos 4, abril, ese es 30 días y así sucesivamente. Si ponemos 13, no es un mes válido y mostramos algún error. Listo, 5 minutos para esto y con eso terminamos el examen. Y mandan su fotografía, por favor, al grupo. Ingeniero, una preguntita. Después de que terminemos de mandar, ¿nos podemos retirar de clase? Sí, me avisan para que lo anote. Ingeniero, en el ejercicio, el último que estamos haciendo, tiene que recibir de parámetro el año, igualmente, ¿no? Para considerar si es bisiesto o no, digamos. Muy cierto. Ingeniero, disculpe, tiene que recibir el mes y el año, ¿no? Sí, parece que sí. O una fecha, ¿no? Mes O y una año. fecha. Con una fecha. Mes y año, ingeniero. Mes y año, ingeniero, por favor. Ya. Sería hacer una función de si es bisiesto, si el año es bisiesto o no. Ya, véanlo ustedes.
you.